El filósofo jurídico Gustav Radbruch definió 3 pilares de la ley: la justicia, la intencionalidad y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es más que el principio bajo el cual la ley debe permitir a quienes va dirigida la capacidad de adecuar su conducta a esta. Por lo anterior, este principio exige la protección de las personas ante las decisiones arbitrarias de los funcionarios del Estado, la adecuación de toda decisión a la ley y, como ocurre en Estados Unidos, la eliminación de toda vaguedad o ambigüedad en sus textos. La estabilidad jurídica, entonces, se refiere a la estabilidad del orden y la estabilidad de las leyes y reglamentos individuales en el sentido de que es necesario dar algún tipo de orden por ley en lugar de estar en estado de anarquía y desorden. Para que la ley tenga una aplicación predecible que garantice la seguridad jurídica, los tratadistas franceses han establecido que ésta debe cumplir con estas características. La primera debe ser comprensible, la segunda debe ser previsible, la tercera debe respetar la jerarquía normativa donde la Constitución va primero, la cuarta debe guardar relación con el área de competencia del legislador y la quinta debe ser general, vinculante y coercitiva. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿a qué viene todo este carretazo? Este carretazo viene dado para que entiendan por qué en Colombia en materia de insolvencia no existe estabilidad jurídica actualmente, en tanto los jueces brutos que deposicionaron en los juzgados civiles municipales en Cali y en provisionalidad persistan en sus decisiones prevaricadoras de referirse a las controversias que no son taxativas, a rechazar liquidaciones patrimoniales cuando el deudor no tiene bienes y a rechazarlas cuando estos jueces consideran que el valor de aquellos bienes que el deudor relaciona en su solicitud no alcanzan para cubrir todas las deudas al momento de ser adjudicados. En lo que sea que estos animales llamen criterio al momento de ejercitar la parte reptiliana de sus cerebros para tomar ese tipo de decisiones, porque sinceramente no tienen ningún respeto hacia la lógica y hacia los principios generales del derecho y de los principios que rigen los trámites de insolvencia de todo tipo. Es que para ponerlos en contexto de por qué la estabilidad jurídica se encuentra herida de muerte en la insolvencia de persona natural no comerciante, voy a hacerles un recuento acerca de las normas del régimen de insolvencia referido que son desconocidas por estos personajes. La primera, el artículo 534 del Código General del Proceso establece claramente que las controversias que se discutan en el desarrollo de los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante son taxativas, dado que hace referencia a las controversias previstas en este título, o sea, a las controversias previstas en el título cuarto de la sección tercera del libro tercero del Código General del Proceso, que es el que se refiere al régimen de insolvencia de personas naturales no comerciantes en dicho código. A su vez, este artículo contiene un parágrafo que le ordena al juez conocer de manera privativa de las demás controversias que se presenten dentro del trámite, pero bajo 2 reglas: que haya conocido de la primera las controversias y que éstas sigan siendo taxativas. ¿Y cómo la desconocen estos jueces esta norma? La desconocen cuando dicen que el parágrafo le permite referirse a todas las controversias en general, lo cual obviamente demuestra un grado de dislexia vergonzante para una persona que se supone que estudió 5 años una carrera y que lo único que busca es acomodar la norma a los intereses particulares de un acreedor. El segundo artículo que están desconociendo es el artículo 563 del Código General del Proceso. Este artículo establece que un juez tiene el deber de decretar la apertura de plano del trámite de liquidación patrimonial. Sin embargo, y aunque no existe ninguna relación jerárquica entre el juez civil municipal y el conciliador, algunos jueces, que se le puede llamar así a esta gente que, como les dije, la deposicionan en estos cargos, realizan control de legalidad sobre todo lo que hizo el conciliador antes de decretar la apertura de plano, lo cual no solamente atenta contra el principio de preclusión de las etapas procesales y pretende crear esa relación jerárquica inexistente entre ambos operadores judiciales, sino que además está desconociendo el tenor literal de la norma que le ordena expresamente decrete apertura de plano, y cuando algo tiene que ser de plano en derecho quiere decir que se tiene que hacer sin ningún tipo de consideración, sino hacerlo. Y en este punto vale a notar que la calidad de operador judicial de un conciliador viene dada por la misma Constitución
política en su artículo 116, inciso 4, y su independencia está definida en el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia, en el artículo 2.1.2.1, en donde define al operador de insolvencia como un conciliador que ejercerá su función con independencia, imparcialidad absoluta y total idoneidad. Y el último artículo que estos leguleyos, estas alimañas están violando, es el artículo 571, numeral primero del Código General del Proceso, que establece que los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas en la liquidación mutan en obligaciones naturales. Este tipo de obligaciones son aquellas que el deudor paga si quiere, dado que su acreedor no tiene acción jurídica para exigirlas. Aquí los jueces civiles municipales brutos desconocen este artículo, puesto que exigen un montón de bienes mínimos, lo cual, pero nunca dicen cuáles bienes para permitir al deudor acceder a ese trámite. Ellos se basan en una interpretación teleológica de la norma que es básicamente una interpretación leguleya que yo no sé ellos de qué parte del cuerpo se habrán sacado, donde dicen que supuestamente el objetivo de la liquidación patrimonial es que los bienes del deudor paguen las obligaciones, lo cual es falso. El objetivo de la liquidación patrimonial es que el deudor pague sus obligaciones de manera organizada, pero sin garantizar que se vayan a pagar todas. Tan es así que miren que el artículo 571, numeral primero, establece la posibilidad de que los saldos insolutos, es decir, los que nunca se pagaron, muten obligaciones naturales. Y se refiere a los saldos insolutos dentro de la misma liquidación patrimonial, y no los saldos insolutos que no se incluyeron en el trámite. O sea, la verdad es que esta imbecilidad a la que hago referencia y a esta violación flagrante a la seguridad jurídica del ordenamiento jurídico colombiano surge a raíz de un complejo de inferioridad que tienen los jueces colombianos en general, que parte también de una mala interpretación del libro El Derecho de los Jueces del gran abogado jurista López Medina, que los lleva a querer actuar como los jueces de la jurisdicción americana o británica, o sea, los jueces de common law, pero olvidando que estos se enfocan en interpretar situaciones que desafían la interpretación literal de una ley, más nunca acomodan las leyes para que encajen en una situación particular para crear de facto excepciones a su aplicación. Entonces les pongo un ejemplo. Si tenemos una norma que dice no pise el césped y el juez del common law ve que alguien la viola, pero lo hizo para salvar la vida de alguien que estaba muriendo tendido en ese césped, ese juez va a determinar qué casos en donde es posible pisar el césped, como salvar la vida de alguien. Esta decisión se va a convertir en un precedente que otros jueces deberán aplicar en casos parecidos. Si esto ocurre en Colombia, lo primero es que el juez colombiano va a tener que ponderar la efectividad de la norma frente al respecto al derecho a la vida, llegando a la misma conclusión del juez de common law, o bien va a imponer una sanción pequeña. En el mejor de los casos, será la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia las que van a entrar a definir las reglas para la interpretación de esa norma, dado que esa es su facultad. En el caso de la Corte Constitucional, pues es la guardiana de la Constitución política. Pero, como pueden ver, los jueces colombianos nunca, y en el caso de los jueces de common law, es que jamás van a cuestionar la legalidad de la norma no pise el césped, sino que los jueces lo que van a hacer es interpretar la situación concreta que la ley, así exegéticamente hablando, nunca contempló, y se va a crear una excepción a partir de ese vacío normativo que se va a convertir en precedente. Y la diferencia está en cómo se llega a ese precedente. En el caso de common law, pues finalmente los jueces de esa jurisdicción pues tienen la facultad de entrar a crear ese precedente, mientras que un juez colombiano, salvo que sea en las altas cortes, pues va a tener que llegar a esa conclusión a partir de la jerarquía normativa, dado que la ley y la Constitución se lo permiten. Pero ahora vamos a poner el mismo ejemplo de no pise el césped, pero en un sitio donde además de césped existen 14 caminos de cemento para llegar al herido. Pues
es su defecto, ni siquiera hay heridos, sino que es una persona que solamente quiere pisar el césped, pero que está invocando su derecho al libre desarrollo de la personalidad o a la libertad de cultos para pisar este hermoso prado. En estos casos, a los jueces de ambas jurisdicciones les va a quedar muy difícil decir que sí se puede pisar el césped, puesto que se permitiría a futuro que cualquier persona se crea con derecho a pisarlo con base en cualquier argumento chambón. Y a pesar de que decidir de manera favorable a quien quiere pisar el césped sin justificación va a traer inseguridad jurídica, es muy común ver cómo los jueces colombianos se pasan esto por el arco del triunfo y entran a interpretar las leyes de manera leguleya para permitir justamente que alguien pise el césped sin tener una consideración o una justificación válida. De hecho, quienes pisan el césped y les acomodan la ley a su favor suelen ser amigos o afines ideológicos al juez que se tomó esa decisión. Esto haría entonces que la norma de no pise el césped pierda eficacia, sino que además va a generar incertidumbre porque ahorita los ciudadanos no van a saber por dónde pueden caminar y la policía tampoco va a saber cuándo sancionar un incumplimiento de una norma. Esto es preocupante puesto que cuando una norma pierde eficacia, entonces sí, se tiene que terminar recurriendo al legislador para que saque una norma con mucha más eficacia, y si no lo hace entonces vamos a caer en la anarquía y en la violencia. Por eso es que me denuncio con tanta vehemencia y preocupación estos fallos basura que emiten los jueces civiles municipales en Cali, amparados con el Muladar Superior de esta ciudad, porque yo no voy a decirle nunca a magistrados ni tribunal a unas personas que, como les dije, deposicionaron en estos cargos y salen con estas situaciones tan grotescas. Porque estas decisiones lo único que han ocasionado es que un conciliador no sepa cuándo es válido para un deudor acogerse a dicho trámite y tampoco sepan qué decisión, qué solicitud sí pueden aceptar. Lo mismo entonces llevaría para los deudores, porque tampoco tendrían certeza de qué otros requisitos tienen que cumplir para poderse acoger al trámite de insolvencia. De ahí a que hable de inseguridad jurídica en estos trámites, y advierto acerca de la necesidad de que sea el legislador que subsane esta situación irregular a través de las propuestas de modificación del régimen de insolvencia. Sin embargo, ¿qué está pasando ahora? Lamentablemente se han presentado 3 solicitudes para modificar el régimen de insolvencia persona natural no comerciante, pero es triste saber que ninguna de estas solicitudes hace referencia a la solución a los problemas ya informados, sino que se refieren a 3 aspectos que no vienen al caso. ¿Cuáles son esas propuestas? Después de esta larga introducción, ahora voy a hablarles de ellas. Espero que si llegaron hasta acá, los felicito en primer lugar y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a darle clic a la campanita para que sigan recibiendo actualizaciones. También a que visiten mi página web munosmontoya.com y a que me sigan en mis redes sociales, en donde me encuentran como @jcmunosmontoya. Estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, cada una cumpliendo una función diferente. También estoy en LinkedIn, para que por favor entonces me sigan y estén al tanto de todas las novedades que yo les traigo. Ahora, ¿cuáles son entonces estos proyectos de modificación del régimen de insolvencia y a qué hacen referencia? El primero de ellos es el proyecto de decreto reglamentario que hace el Ministerio de Justicia y del Derecho. Considero que este proyecto es, de todas las propuestas que existen para modificar el régimen de insolvencia, el más basura, el más inconstitucional y el más pro banca, puesto que si bien establece aspectos positivos como la posibilidad de tramitar insolvencias por medios electrónicos, causa preocupación que pretenda acabar con la condición de administrador de justicia del conciliador en insolvencia para convertirlo en un auxiliar de la justicia.
pero no aclara auxiliar de quién, si el juez municipal con el que ni siquiera tiene una relación de jerarquía y que no tiene competencia para decidir sobre la admisión de la solicitud, cosa que no pasa en la ley 16 de 2006, en donde sí es el juez del concurso quien decide sobre la admisión de un trámite de insolvencia. La verdad es que es desconcertante, no sé quién se estaba fumando, quién redactó ese proyecto de decreto, puesto que para él no se van a convertir en auxiliares de la justicia, pues propone convertir a los auxiliares en auxiliares de la justicia, pero en materia de responsabilidad sí los vuelve operadores en insolvencia. Entonces, como que venga, al fin, ¿qué somos? Somos. Pues, pero sea como sea, finalmente este decreto de proyecto nunca resuelve los problemas que tenemos actualmente en este régimen. Segundo proyecto de ley 114 del 2020, que nace en la Cámara de Representantes por un grueso número de estos personajes, todos, cosa curiosa, miembros del Partido Conservador o de la coalición de gobierno que hoy por hoy tenemos. El objetivo de este proyecto de ley es el de, y abro comillas, garantizar a los acreedores los principios procesales de transparencia y debido proceso para que dentro de un concepto de bien común puedan negociar y recibir el pago de sus acreencias en términos que resulten razonables. Esto ya nos da a entender que es un proyecto de ley que es pro acreedor y que va a desconocer los principios generales de un régimen de insolvencia, que es el de solucionar el problema de endeudamiento de una persona de forma organizada y descongestionar la justicia. Por lo que las modificaciones que realizan son atentatorias al principio de buena fe, se advierte esto desde el principio, y a la presunción de inocencia del deudor. Ustedes van a encontrar detalles sobre esto en unosmontoya.com, abajo dejo la entrada, pero básicamente se refieren a que uno va a crear la segunda instancia en los trámites de insolvencia, haciendo que estos trámites vayan a durar más tiempo. Pero nunca le pone un límite de tiempo al juez para resolver estas objeciones sobre esta entidad en la segunda instancia. Va a exigir al deudor soportar una serie de requisitos del régimen de insolvencia, como lo que es la administración. Se va a exigir a los acreedores comparecer a la audiencia aportando el título que soporta la existencia de la obligación, sin considerar que hay casos en los que la deuda está demandada. Se establece la terminación del trámite de negociación de deudas si se comprueba que el deudor faltó a la verdad o presentó obligaciones inexistentes, lo cual no me parece, básicamente es injusto. Es atentatoria contra el principio de igualdad, puesto que esto no pasa en 1116, pero además desconoce las otras normas que componen el régimen de insolvencia de personas naturales no comerciales, en donde ese tipo de omisiones tienen un efecto, el cual por cierto ni siquiera toca. Es que estos imbéciles no solamente llevan a cabo este trabajo clasista, sino que además lo hacen mal. Personalmente me parece que es un proyecto de ley, un pro acreedor que está olvidando las herramientas que tiene este acreedor para garantizar el pago de sus obligaciones, como es el proceso ejecutivo, y además es un proyecto de ley que no resuelve nada de los problemas de seguridad jurídica que mencioné al principio. De hecho, incluso pareciera que mantuviera la obligación del juez civil municipal de únicamente referirse a las consecuencias taxativas, pero simplemente en un ambiente en el que ya queda muy desdibujado el objetivo del mismo trámite de objeciones, puesto que las estaría equiparando con las acciones revocatorias y de simulación. Esto lo digo por lo del tema de las dos instancias y porque también se va a poder aportar pruebas de oficio, supuestamente. Y creo que finalmente va a atentar, luego repito, contra el derecho a la igualdad de los deudores frente a sus contrapartes en la ley 16 de 2006. Bueno, ya para
finalizar con esta exposición, tenemos el proyecto de ley presentado por el representante de la Cámara, José Daniel López, en julio de 2020 también. Este es un proyecto de ley quizá de todos el más clasista y busca garantizar el patrimonio de las cooperativas. Sin embargo, a pesar de que se ve bien intencionado, este proyecto de ley comete varios errores, puesto que primero propone que las deudas con cooperativas se conviertan en acreedores de segunda clase, sin especificar qué va a pasar con los acreedores de segunda clase, ¿verdad? O sea, se van a repartir la prenda, esto no está claro. Lo segundo, le pone un límite de 180 días en mora para que el deudor que se quiere insolventar se pueda ser considerado que cumple con los supuestos de insolvencia. No indica para qué necesitaría 180 días de mora, que además se exigirían solamente si hay una cooperativa fuera. Es decir, no la hay, pues sigue teniendo como supuesto de insolvencia, pero pues son más obligaciones en 90 días como se ven manejando. Pero ese es el problema, es que no aclara para qué necesita 180 días, es absurdo. Le está exigiendo además a este proyecto de ley que el deudor acredite conocimientos en finanzas para antes de acogerse a un trámite de insolvencia en donde hay una cooperativa. Esto me parece a mí una canallada, porque sería como exigirle a todas las personas que presentan un derecho de petición a que sean abogados. No tiene además ninguna relación con los objetivos del régimen de insolvencia y olvida que muchos de los deudores se van acompañados de un abogado a estos trámites. Así que es una exigencia, repito, es estúpida, es clasista y es ineficaz. Y los otros aspectos que, como les digo, ustedes pueden consultar en el blog munosmontoya.com, que yo dejo abajo en la descripción, referente a los supuestos beneficios de la cooperativa, es el de probar el origen de los recursos, el de facultar al considerador para solicitar información a la DIAN y otros organismos de control que prueben la solvencia de algún acreedor persona natural. Esto obviamente es ilegal, es discriminatorio, porque nosotros no tenemos esa facultad y me parece que necesitaría un debate más a fondo que solo se puede hacer en el juzgado. En conclusión, este proyecto de ley, que parte de las buenas intenciones de vigilar el patrimonio de las cooperativas o del sector cooperativo, es peligroso porque esas buenas intenciones hacen que los lleve a darle poder excesivo a un conciliador, como de exigir esos documentos tan delicados sin considerar que el conciliador ni siquiera resuelva las objeciones. Y además de eso, beneficia de forma desmedida al acreedor solo porque es de economía solidaria, sin contar el clasismo ridículo que supura este proyecto, y porque olvida la existencia de acciones revocatorias y de simulación. A lo mismo, siempre se olvidan de que existe el 572 del Código General del Proceso. Ya escuchando todo lo anterior y si llegó hasta acá, pues primero lo compadezco porque has llegado hasta acá, pero mentira, no, me parece chévere que me hayas escuchado y espero que te quedes, porque este segundo punto vienen las reflexiones. Y es que todo este proyecto esos tres proyectos de ley pareciera que los uniera más el clasismo y el prejuicio frente a los deudores que el afán por hacer un mejor régimen de insolvencia. Es decir, yo no voy a negar que algunos de estos problemas en los que se basaron para proponer estas propuestas, para la redundancia, existen. Puedo tolerar es que nunca se discutan de manera sistemática o se presente un estudio que lo sostenga, sino que simplemente se basen en sus prejuicios. Esto entonces me lleva a pensar que estos proyectos de ley más bien son manifestaciones clasistas de jueces y abogados y jueces magistrados prevaricadores que ahorita se quieren tapar la espalda porque ya dejaron en claro que por este lado no van a andar acabando las insolvencias. Es decir, es una élite clasista que sigue niñitas útiles, que no quiere ver como un deudor en dificultades sale adelante y por eso le ponen tantas trabas. Por eso,
todos los ciudadanos debemos exigir a los representantes a la Cámara que proporcionen estos proyectos de ley soluciones concretas a los problemas más comunes en el desarrollo de la insolvencia del sector de comerciantes, al fin de garantizar de manera definitiva la estabilidad jurídica en estos trámites, en lugar de beneficiar a acreedores que están mal asesorados por abogados mediocres que no los defienden de manera eficaz de sus supuestos abusos. Gente, este régimen de insolvencia personal natural no comerciante es una herramienta muy bonita, ha salvado vidas, ha permitido a la banca recaudar obligaciones de manera justa y hasta expedita, y esto yo lo sé porque alguien que directamente en su momento. Y además de eso ha permitido equilibrar las cargas desde la relación entre deudores y acreedores, puesto que la Corte Constitucional ha considerado que un deudor es una persona en estado de indefensión frente a su acreedor. Así las cosas, creo que si dejamos que estos proyectos de ley, dos proyectos de ley y proyecto de decreto se terminen ejecutando de manera eficiente sin una discusión previa, entonces el régimen de insolvencia va a quedar herido de muerte porque se va a desdibujar sus objetivos, pero además de eso va a terminar dándole mayores privilegios a personajes. Entonces, no siendo más, desde este confinamiento obligatorio se despide de ustedes Juan Carlos Muñoz, abogado egresado de la Universidad Javeriana de Cali, deseándoles a ustedes una feliz mañana o una feliz tarde, una feliz noche, según el día que me estén escuchando. Espero el poder que me sigan escuchando en otra oportunidad. Me despido, hasta luego.